Hola, bienvenidos al reporte de la semana 30 de la Convención Constitucional. Una nota. Los reportes anteriores, en la bienvenida, yo estaba corrido una semana. Entonces, por ejemplo, de la semana pasada les decía bienvenidos al reporte de la semana 28, pero de la 29. Así que ahora nos ponemos al día, ahora nos ponemos bien. Este es el reporte de la semana 30. Esta semana, en términos del cronograma de la convención, lo más importante que pasó fue que se cumplió el plazo para la presentación de iniciativas, y que eso fue el 1 de febrero. Eso quiere decir que todas las iniciativas ya han sido presentadas y que ahora lo que queda es discutirlas y convertirlas en un texto constitucional. Pero lo más importante de esta semana no fue eso, aunque eso ya es bien importante. Yo creo que hay dos cosas que me gustaría comentar. Una es, la situación en la cual se encuentra la convención por la renuncia de la jefa de comunicaciones, la periodista Lorena Peñán, que renunció acusando a la presidenta de que parte del problema que ella había enfrentado para elaborar una estrategia eficaz de comunicaciones era la presidenta. Y eso, claro, configura una situación bien complicada. Y la otra cuestión que me gustaría comentar es el ambiente de crítica a la convención a propósito de una serie de iniciativas que se presentaron o se han aprobado en general y que parecen como problemáticas, disruptivas, etc. No quiero usar otro adjetivo ahora por ahora. En cuanto a lo primero, es verdad, yo creo, que la convención tiene un problema de comunicaciones severo, ¿no? Ese problema tiene que ver con que la convención necesita comunicarse con el público para que el público tenga la versión de la convención sobre lo que está ocurriendo en ella. En la medida en que no lo hace, lo que pasa en la convención, lo que el público discute respecto de lo que pasa en la convención, es lo que se produce de otros modos. Y esos otros modos son modos que responden a otros intereses. Intereses que pueden ser respetables o no. Intereses que tienen que ver con la agenda política de algunos medios, pero también que tienen que ver con el hecho de que los medios buscan rating, y también que tienen sus propios criterios de relevancia. No estoy con esto haciendo una crítica a los medios, pero si no tiene una política comunicacional, la convención queda entregada a esos otros medios en cuanto a su comunicación con el público. La renuncia de la periodista Lorena Peñán muestra que la convención no ha logrado encontrar eso. Ahora, a propósito de esta renuncia, se está buscando la formulación de una estrategia comunicacional que tiene recursos adecuados, por lo menos en principio, así se ha anunciado. De modo que, aunque la situación es difícil como consecuencia de esa renuncia, quizá esa renuncia, esta misma situación difícil, pueda servir de catalizador para que la convención por fin enfrente el problema, elabore una estrategia comunicacional y entonces tenga una mejor comunicación con el público acerca del proceso constituyente. La segunda cuestión que ha estado pasando esta semana es que han empezado a surgir muchas críticas a propósito de las iniciativas. Entonces, por ejemplo, que se presentó una iniciativa que, conforme a la cual en un periodo de 1 o 2 años después de la dictación de la nueva Constitución, todos los jueces de los tribunales superiores de justicia, es decir, Corte de Apelación y Corte Suprema, tienen que ser ratificados en sus cargos por una comisión de designación presidencial. Y eso es criticado como incompatible con la independencia judicial, etc. O se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente y Economía una iniciativa sobre la nacionalización inmediata de todas las minas, o de la caducidad inmediata también de todos o la mayoría de los derechos de aprovechamiento de agua actualmente existentes, etc. Y se dice, estas iniciativas muestran que la Convención no está discutiendo una nueva constitución, está discutiendo algo distinto. Está discutiendo puntos que para los grupos que las promueven son importantes por su contenido, pero que ellos la promueven sabiendo que no va a tener respaldo, y entonces que lo que están haciendo no es discutir lo que quieren que esté en la nueva constitución, sino mostrar su propia identidad, agenda política, etc. Respecto de esto, yo creo que hay que decir, a mí me gustaría decir dos cosas. Una es que, por un lado, hay que separar la paja del trigo, por cierto. En las iniciativas que se han presentado,
algunas de esas iniciativas son el resultado de articulaciones entre distintos colectivos y cuentan con un apoyo considerable, que podrá llegar o no a los 2/3, pero que es un apoyo extendido y considerable. Como ejemplo de eso, por ejemplo, podemos poner la iniciativa que presentamos desde la Comisión de Sistema Político sobre procedimiento de formación de la ley, que fue un trabajo que hicimos entre muchos colectivos para ir aunando una visión sobre el procedimiento de formación de la ley. Esa iniciativa es una iniciativa, creo yo, que tiene peso. El peso no porque estemos nosotros, sino peso porque da cuenta de una articulación política suficientemente considerable. La que yo mencionaba inicialmente, esta de la caducidad o la necesidad de ratificación de todos los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia. Esa es una iniciativa que se presentó por el mínimo de convencionales, por 8, no alcanzaron más votos, no encontraron más firmas, aparentemente. Y entonces es una iniciativa que, por cierto, que uno podrá discutirla, uno podrá manifestarse. Yo creo que es una mala idea, porque estoy de acuerdo con que es incompatible con la independencia judicial, pero es una iniciativa que no tiene mucho peso en el proceso constituyente. Entonces la primera cuestión que uno debería hacer en esta discusión es diferenciar las iniciativas relevantes de las que son menos relevantes. La segunda cuestión que uno debería decir es que yo creo que efectivamente en la convención hay quienes quieren hacer puntos, quieren manifestar posiciones, aunque esas posiciones no correspondan a lo que es razonable esperar que tenga como contenido una constitución, y aunque no tenga mucho espacio para que esas posiciones alcancen el apoyo necesario para ser candidatos razonables a normas constitucionales. Y eso, diría yo, en principio eso es parte de la deliberación en una asamblea como la Convención Constitucional. Evidentemente algunos grupos van a hacer propuestas que tienen por finalidad hacer un punto político, no hay nada raro en eso. Pero creo yo que en las condiciones actuales es importante mostrar responsabilidad por el proceso constituyente. Y yo creo que en las condiciones actuales actuar de ese modo, en mi opinión, no muestra responsabilidad por el cuidado del proceso constituyente. Es verdad que tenemos que cuidar la convención, pero en alguna medida hay que cuidarla también de que la convención sea la oportunidad para hacer declaraciones en este sentido que afectan la credibilidad del proceso constituyente. Porque yo estoy convencido de que si hay un riesgo de que la nueva constitución no sea aprobada, ese riesgo no es por su contenido transformador. Ese riesgo es porque la convención es vista como una instancia poco seria de discusión y decisión. Por cierto, cualquier cosa que pase en la convención en esa dirección se amplifica por una agenda política de la derecha contra la convención. Eso lo sabemos, pero eso es parte de las condiciones bajo las cuales la convención existe. Por lo tanto, no es mucha excusa. Pero creo yo que ese es el riesgo principal. Creo que también en algunas de estas reglas, como por ejemplo la que declara la caducidad de los derechos de aprovechamiento de agua, hay un problema que también creo yo que es importante que los convencionales lo asuman. De la convención no va a salir nada más que un texto. Cuando ese texto cuando ese texto se plebiscite y cuando sea aprobado, si es que lo es, ya la convención no va a existir. Entonces la pregunta para los convencionales es cómo asegurar que ese texto se va a realizar si la convención ya no va a existir cuando se trate de realizarlo. Eso lleva, creo yo, a buscar que el texto mismo tenga las soluciones de antemano. Como por ejemplo, que caducar los derechos de agua. Yo creo que eso es un error. Esa manera de pensar la eficacia del texto, que el texto se transforme en una constitución de verdad, no es con más texto que eso se soluciona. Y la pretensión de solucionarlo con más texto lleva a una visión de exceso regulatorio de la Constitución que va a ser, en mi opinión, insostenible. La manera de asegurar que el texto se realice es asegurar que ese texto termina el proceso constituyente y sale aprobado con un grado de legitimidad tal que quienes se oponen a la realización de su contenido queden políticamente fuera de juego.
Esa creo yo es la manera en que debe pensarse la realizabilidad de algo cuando se trata solo de un texto que va a entrar en vigencia cuando la convención ya no exista. Pero creo que la visión contraria, la de que como va a ser un texto, el texto tiene que solucionar inmediatamente las cuestiones realmente importantes, yo creo que eso ha cundido en algunos sectores de la convención y creo yo que lleva a una situación insostenible de exceso de regulación, de discusión infinita sobre cuestiones regulatorias, etc. Yo espero que la imposibilidad de asegurar la realización de la Constitución por esa vía se haga clara y entonces que nos movamos a la otra vía, en que lo que importa es la legitimación social del proceso constituyente y sobre todo, por eso, por lo que yo ya dije, para esa legitimación hoy día lo que importa es que la discusión constitucional que está ocurriendo en la convención sea vista por el público, y por eso la importancia de la estrategia comunicacional, etcétera, sea vista por el público como una discusión seria sobre el futuro de Chile. Y efectivamente algunas de las iniciativas que se han presentado, que se han defendido en la convención, no van en esa línea y en ese sentido le causan daño a la convención. No creo que la situación actual sea una situación de crisis o una situación terminal, al contrario, yo creo que la propia dinámica de la discusión constituyente va a ir acercando posiciones. Pero eso no quita que uno no deba observar lo que está pasando y tratar de distinguir en lo que está pasando riesgos potenciales como lo que hemos estado discutiendo en este reporte de la semana 30. Espero que en la semana 31 haya mejores aspectos de la convención que comentar. Gracias.